Infinita 100.1, el editorial del día con Juan Manuel Astorga. Bien, pues lo seguimos acompañando en esta transmisión especial. Si un extraterrestre aterrizara hoy en Chile y solo se guiara por lo que ve en las noticias, en las redes sociales, en los matinales o en los debates televisivos, concluiría que el país está al borde casi de una guerra civil. El tono de la discusión pública ha sido de una agresividad tóxica. Las cuñas entre los comandos y entre los candidatos son venenosas, los ataques personales están en el límite de lo ofensivo y la descalificación moral del adversario rayando incluso en lo burdo. Bajo esa superficie ruidosa, la sensación térmica es que estamos ante una elección extremadamente polarizada. Sin embargo, si ese mismo observador apagara el audio de los insultos y se dedicara a leer con detención los programas de gobierno o a escuchar solo las propuestas de fondo, se llevaría una gran sorpresa. La realidad es bien contraintuitiva. Esta elección no está polarizada en lo absoluto. A diferencia de lo que vivimos en 2017 o incluso el 2021, donde chocaban dos visiones opuestas sobre el destino de la nación, básicamente el modelo neoliberal versus la refundación de los derechos sociales, que era lo que teníamos en el 2021, hoy día eso que se llama el clivaje simplemente desapareció. La dictadura de la realidad obligó a todos a los actores a converger, salvo la excepción, por supuesto, testimonial en la primera vuelta del candidato Eduardo Artés, que mantuvo su prédica solitaria de tener un modelo tipo Corea del Norte, ¿no? Pero el resto de los candidatos, incluyendo a José Antonio Kast y Janet Jara, que son los que pasaron a segunda vuelta, terminaron diagnosticando y recetando prácticamente lo mismo. Las diferencias son de matices, de énfasis o de quién lo hace mejor, quién tiene la mejor caja de herramientas, pero no de hacia dónde hay que ir. Hoy existe consenso sobre la hoja de ruta. Todos los candidatos coincidieron en que los problemas urgentes son exactamente los mismos: reactivar el crecimiento económico, disminuir el desempleo, aumentar los sueldos, terminar con el drama ético de las listas de espera en salud, controlar la delincuencia y también ordenar la migración irregular. No hay nadie proponiendo experimentos constitucionales, nadie proponiendo desmantelar el estado de bienestar, no. La ideología se rindió ante la urgencia. Esto nos deja en un escenario que es bien fascinante, pero al mismo tiempo muy extraño. Vivimos una especie de elección polarizada, no polarizada. Estamos divididos por los afectos, por las identidades ideológicas, por la virulencia del lenguaje, pero estamos curiosamente unidos en el diagnóstico de lo que hay que hacer. La disputa del domingo no es sobre dos modelos de país distintos. Es una entrevista de trabajo para decidir a quién le entregamos las llaves para que administre los mismos problemas que todos reconocemos. Ya no se trata de elegir entre el socialismo o el capitalismo salvaje, sino de elegir quién tiene el carácter, la competencia y la fuerza política para lograr que el país vuelva a crecer y que las calles vuelvan a ser seguras. La polarización es la forma, el consenso en las urgencias es el fondo. Chile no está dividido sobre hacia dónde ir, está dividido sobre quién puede hacerlo mejor. Ahora bien, para entender mejor también la naturaleza de la decisión que tomamos este domingo, hay que mirar por el espejo retrovisor y constatar cuán distinto es el Chile de hoy comparado con el de hace apenas 4 años. La gran diferencia entre la elección presidencial del 2021 y la de este 2025 no está en los candidatos, sino en el suelo que pisan. Nosotros hemos sido protagonistas de un giro, digámoslo así, sociológico bastante brutal, pasando sin escalas de la borrachera por el cambio a la demanda por el orden. El 2021, hagamos un poco de memoria, el país todavía vivía bajo la inercia y las secuelas emocionales del estallido social. El clima estaba muy dominado por una necesidad transformadora. La calle, y de hecho las urnas, exigían sacudir las estructuras. En ese entonces, los ejes que movían la aguja electoral eran conceptos como la igualdad, la justicia social, el fin de los abusos, la necesidad de la redistribución. La sociedad estaba dispuesta a correr riesgos institucionales con tal de sanar las heridas de la desigualdad. En ese escenario, los roles estaban súper claros. Gabriel Boric representaba esa promesa de cambio y de juventud. José Antonio Kast representaba la resistencia y el orden. Y como el viento de la historia soplaba hacia la transformación, fue el discurso refundacional de Boric el que se impuso. Eso le permitió a la izquierda no solo ganar la moneda, sino que controlar la convención constitucional y soñar con resetear el país desde cero. La mayoría del electorado optó por el cambio, no porque negara la necesidad de orden, sino porque sentía que el orden existente era injusto.
Pero el péndulo de la historia hizo lo suyo. Ese escenario refundacional fue retrocediendo, golpeado por el fracaso del primer proceso constituyente y por una gestión gubernamental que chocó con la realidad. Hoy día la dirección del viento es la opuesta. El Chile del 2025 es un país que despertó, digámoslo así, con caña. Actualmente la palabra cambio ya no evoca esperanza, más bien es como incertidumbre, inestabilidad incluso. La gente hoy no quiere cambio, quiere orden. Esta es la diferencia fundamental. La agenda de los derechos sociales fue desplazada, aplastada, diría yo, por las agendas de la urgencia más vital de la gente. Si el año 2021 se votaba pensando en las pensiones y la salud, hoy se vota pensando en la sobrevivencia económica, física incluso. Los nuevos ejes son la inseguridad, el control fronterizo de la migración irregular, la recuperación del crecimiento económico para poder frenar el desempleo. El votante ya no busca un soñador que le recite poesía sobre un futuro digno. Busca un gerente que le garantice que no lo van a asaltar al salir de su casa y que su sueldo va a llegar a fin de mes. Este desplazamiento desde la demanda de dignidad a la demanda de autoridad es lo que define esta elección y lo que explica por qué el oficialismo, heredero del estallido, ha tenido que remar contra la corriente en un mar que ya no reconoce. Cuando hoy se abran las urnas y conozcamos al ganador esta noche, veremos gente celebrando, veremos banderas agitándose, vamos a escuchar sin duda esos discursos grandilocuentes. Sin embargo, no hay que dejarse engañar. La segunda vuelta esconde una trampa psicológica para el que resulte electo. Creer que el porcentaje obtenido representa una adhesión incondicional a su programa o a su persona. La realidad de la segunda vuelta es mucho más cruda y mucho menos romántica. Hoy día, una parte muy significativa de la gente que está votando no va a votar a favor de un candidato que lo enamora, sino que va a votar en contra del que no quiere ver bajo ninguna circunstancia sentado en la moneda. El motor de la segunda vuelta no es necesariamente la esperanza, es el miedo o al menos el rechazo. El ciudadano promedio, muchas veces tapándose la nariz, opta por el mal menor. Vota por Kast no porque sea republicano, sino para impedir que gobierne el Partido Comunista. O vota por Jara, no porque avale la gestión de Gabriel Boric o le guste el partido, sino para frenar a lo que considera una derecha autoritaria. El gran peligro es que el ganador olvide esta génesis mañana lunes. Nuestra historia política reciente ya ha tenido presidentes que no supieron entender esta distinción. Bachelet, Piñera y Boric, de hecho, cometieron cada uno en su momento el mismo error de cálculo. Confundieron los votos prestados con un cheque en blanco. Bachelet creyó que su aplastante 62% era un mandato para la retroexcavadora. Piñera asumió que su holgado triunfo era una validación de su modelo de gerencia. Y Boric, sabemos, interpretó su victoria sobre Kast como una autorización para la refundación total. Los tres se equivocaron. Los tres chocaron con la realidad al poco tiempo, cuando descubrieron que esos votantes que les dieron el triunfo en segunda vuelta no eran militantes fieles, eran ciudadanos pragmáticos que, al ver que el gobierno se radicalizaba o no cumplía, les quitaron el apoyo tan rápido como se lo dieron. El que gane este domingo tiene la obligación política, diría yo incluso la obligación ética, de mirarse en ese espejo. Si el próximo gobernante asume el cargo con soberbia, creyendo que el país se volvió repentinamente de su propio color político, está condenado al fracaso y a la impopularidad inmediata. El triunfo de hoy se va a construir sobre un apoyo frágil, prestado y resignado. El mandato real que saldrá de las urnas no es para iniciar revoluciones ni contrarrevoluciones, es para administrar con sensatez un país que también está un poco herido. La legitimidad de origen que dan los votos es muy efímera. La legitimidad de ejercicio se gana entendiendo que, en el Chile de hoy, ganar la elección es la parte fácil. Si lo difícil es gobernar sabiendo que la mitad del país votó por ti solo porque le tenía más miedo al otro. Y por último, más allá de la épica de los balcones y de las celebraciones de esta noche, mañana el nuevo presidente o presidenta se va a despertar con una realidad que tiene que tener muy claro. Si ganar la moneda es difícil, gobernar con el Parlamento que elegimos en noviembre será una tarea titánica. Va a haber que pirquinear los votos, es casi una especie de orfebrería política. La composición de las cámaras nos entregó un mensaje muy categórico, es lapidario. La era de las aplanadoras y las mayorías automáticas murió. Ningún bloque político tiene la fuerza suficiente por sí solo para imponer su agenda ni para aprobar sus reformas. Las matemáticas te dicen
que ni la izquierda agrupada detrás de Jara, ni la suma de todas las derechas detrás de Kast alcanzan los quórums necesarios para mover la aguja sin mirar para el lado. Estamos ante un empate de fuerzas con múltiples grupos de presión minoritarios, desde el Partido de la Gente hasta independientes díscolos, que tendrán un poder desproporcionado en cada votación en el Congreso. Esto va a generar un escenario de gobernabilidad extremadamente frágil. El próximo gobierno, incluso si lograra la proeza de alinear a todos los que son cercanos ideológicamente, seguirá siendo minoría en términos prácticos. Esto va a obligar al gobierno a una dinámica del parlamentarismo de facto. O sea, el presidente ya no va a poder legislar por decreto ni por imposición ideológica. Se va a ver forzado a salir de su trinchera, cruzar el puente para buscar votos en la oposición proyecto a proyecto, ley a ley. Esta debilidad tiene una única vía de escape y es el pragmatismo. Si el próximo gobernante intenta gastar su capital político en iniciativas identitarias, ideológicas o que dividan, su gobierno se va a paralizar en el Congreso y va a morir en las comisiones. La oposición tendrá todos los incentivos para bloquear cualquier gustito programático que se quiera dar el próximo presidente. Por el contrario, la única posibilidad de éxito radica en la sintonía con la calle. El gobierno solo va a poder doblarle la mano a la oposición y conseguir los votos que le faltan en el Congreso si se enfoca obsesivamente en las prioridades programáticas urgentes y que tengan un apoyo social mayoritario. O sea, si el presidente pone sobre la mesa proyectos robustos en materia de seguridad, de reactivación económica o de control migratorio, pondrá a la oposición en una encrucijada moral ante la ciudadanía. ¿Se van a atrever a votar en contra de leyes que la gente exige a gritos solo por hacerle un gallito al gobierno? Probablemente no. La presión social será la única herramienta efectiva para disciplinar a un Congreso fragmentado. El éxito del próximo mandato va a depender de la humildad para entender que no fueron elegidos para imponer una verdad revelada, sino para construir mayorías precarias detrás de las pocas cosas en las que afortunadamente casi todos los chilenos estamos de acuerdo. El Congreso será el cementerio de la soberbia o la cuna de los grandes acuerdos. Todo va a depender de la muñeca política de quien se siente en el sillón de O'Higgins.